Para extender el concepto de derivada de las funciones reales de variable real de nuestro curso de cálculo elemental a nuestras funciones reales de variable vectorial, vamos a hacer un paso intermedio. Primero extender el concepto de la diferencial de funciones reales de variable real de nuestro curso de cálculo elemental a las funciones reales de variable vectorial, que son las que estamos estudiando. Una vez que conozcamos la extensión de la diferencial para este tipo de funciones, vamos a después en otro video ver la extensión de la derivada a funciones reales de variable vectorial. Empecemos recordando nuestra definición de derivada del cálculo elemental de las funciones reales de variable real. Bueno, si nosotros quisiéramos extender directamente este concepto a las funciones vectoriales, a las funciones reales de variable vectorial, como son funciones reales y la variable es vectorial, nada más diríamos, bueno, pues cambiamos la variable, en lugar de poner una variable real, ponemos un vector y lo extenderíamos de esta manera, ¿no? En lugar de la variable real, una variable vectorial, en lugar de un incremento de número real, sería un incremento vectorial y así sucesivamente. Esa sería la extensión como se nos ocurriría, pero no lo podemos hacer porque miren, arriba tenemos una diferencia de números reales, pero aquí abajo en el denominador tenemos un vector. No tenemos definida la división de un número entre un vector. No está definida la división entre vectores por un vector. Por lo tanto, no podemos aplicar esta extensión. Entonces, tenemos que hacer una estrategia diferente. Bueno, vamos a ver. En principio, construyamos una función g de h, o sea que nada más depende de el incremento, y que sea igual al cociente de incrementos de la función y su variable independiente, menos su derivada, ¿sí? Entonces, si este incremento de la variable se va haciendo más pequeño, obviamente esta diferencia se va haciendo mucho más pequeña. Al grado que al encontrar el límite, cuando h tiende a 0, vamos a observar que esto se va a convertir en la derivada, ¿sí? Aquí tenemos la definición, el límite cuando este h tiende a 0, esto se convierte en la derivada. Y entonces el límite de g de h cuando h tiende a 0 es la derivada menos la derivada que se hace igual a 0. Entonces ya de aquí podemos nosotros observar por construcción que el límite de esta función construida de esta manera, cuando h tiende a 0, es igual a 0, su límite. Bien. Bueno, ¿para qué nos servirá esto? Bueno, pues para definir de una manera diferente la diferencial o la derivada de una función real de variable real de nuestro curso de cálculo elemental, ¿sí? Sin que haya una división entre ningún número, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? Bueno, lo que hacemos es despejar el incremento de la función, ¿sí? El incremento de la función lo despejo y me va a quedar el incremento de la función igual a h por g de h, que aquí lo tengo. Este está aquí negativo, lo pasa positivo, entonces sería más h por f' de x. H por f' de x. ¿Sí? Aquí tengo despejada el incremento de la función hasta aquí. Ahora bien, en el límite, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, pues en el límite pasaría que si, bueno, yo puedo poner en lugar de h, de x, y f' de x por h, que ahora sería f' de x, eso nosotros lo conocemos como la diferencial de la función. Entonces, este segundo miembro se me convierte en la diferencial de la función más h g de h. Entonces, la técnica para encontrar la diferencial mediante el incremento de la función es muy sencillo. Ponemos el incremento, trabajamos con el incremento y luego vemos qué términos de aquí equivalen a la diferencial y qué términos de aquí equivalen al hg de h. Y de esa manera identificamos quién es la diferencial de la función. ¿Sí? No lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en general y vamos a encontrar una manera de cómo encontrar la diferencial de cualquier función.
función real de variable vectorial. Bien. Una ventaja de esta definición, de esta manera, aunque está más engorrosa que esta es más fácil de aplicarse que esta, es que la podemos extender de manera sencilla a las funciones reales de variable vectorial porque no hay ninguna división por ningún vector. No estamos dividiendo por ningún vector, no hay ninguna división. Entonces la extensión, pues sencilla, en lugar de poner la variable, pongo una variable vectorial, un incremento vectorial, la diferencial de la función real de variable vectorial, y aquí nos queda un incremento vectorial punto una función vectorial de variable vectorial. Estas funciones no las conocemos, las vamos a trabajar más adelante. Son funciones vectoriales de variable vectorial. Ahorita no sabemos mucho de ellas, pero obviamente lo que nos importa es que el límite cuando delta R tiende a 0, o sea, HK tienden a 0, el límite de esta función también es igual, su límite es igual a 0. Ahora, podemos observar que todos son números reales. Este es un número real, este es un número real, la diferencial es un número real, y este es un producto escalar de dos vectores que también es un número real. ¿De acuerdo? Pues ahorita nada más nos baste con saber que en el límite esta función también tiende a 0. Bueno, el límite de esta función, cuando delta R tiende a 0, es 0. Bueno, hagamos este proceso que platicamos para el caso de R2 a R, en donde nuestra variable vectorial es de dos componentes, X, Y. Y obviamente nuestro incremento vectorial también es de dos dimensiones, es donde H es el incremento de X y K es el incremento de Y. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, si yo aplico esto aquí, obtendría lo siguiente. R más delta R sería X más H, coma, Y más K, menos F de R, pero F de R es XY, igual a la diferencial de F de XY, ¿sí? Más delta R, que es HK, que es un vector, que lo voy a multiplicar escalarmente por una función vectorial que depende de H y de K, que es un vector. Bueno, entonces lo único que hice fue sustituir las variables vectorial, ponerle en componentes. Bueno, ahora bien, ya dijimos que la técnica es trabajar con este incremento y ver qué términos que resulten aquí se puede equiparar a la diferencial y qué términos de aquí se pueden equiparar con esta, y de esa manera conocemos la diferencial, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con el incremento, ¿sí? Con el incremento de la función. Entonces, ese incremento de la función, si yo le agrego y le quito este término, f de x, y más k, se lo quito y se lo agrego, en realidad estoy sumando 0, entonces no estoy alterando la relación. ¿Por qué? Porque es sumar 0. Ahora, sigo trabajando con esto. Si a estos dos términos los divido entre h y los multiplico por h para que no se me altere, y lo mismo hago con estos dos términos, los divido entre k y los multiplico por k para que no se me altere, esto es equivalente al incremento de la función. No lo estoy mostrando de otra manera, ¿sí? Entonces, el incremento de la función lo estoy expresando de esta forma, ¿sí? Bueno, y sabemos bien que este incremento de la función es igual a la diferencial más, ya sabemos. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos que h y k tiendan a 0, ¿sí? Entonces podemos hacer h igual a de x y k igual a de y. Y vamos a ver que el límite de esta función, aquí si ustedes observan, y más k se mantiene constante. Y la que está variando es x. X está variando de x a x más h entre h. Entonces, en el límite cuando h tiende a 0, esto es la parcial respecto
de h. La parcial respecto de x. Y lo podemos entonces sustituir. Sabemos que la parcial es justamente esto. Y lo mismo, este término está aquí, ¿sí? Es lo que está variando es y. Está variando de y a y más k y x está manteniendo constante. Entonces, en el límite, en este caso, cuando k tiende a 0, tengo la parcial respecto de y, ¿sí? Entonces, si yo calculo el límite, voy a observar lo siguiente. Y además, si en el límite cuando hk tiende a 0, este se me vuelve la parcial respecto de x, esto se me vuelve la parcial respecto de y sabemos que el límite de esta función cuando h tiende a 0 es 0, al multiplicarla por 0 pues me va a dar 0, y sustituyendo esto, me va a quedar que el incremento de la función es igual a la parcial respecto de x por h, pero h es de x, más la parcial respecto de y por k, pero k es de y, igual a la diferencial de xy, la diferencial de la función de xy, más esta función, pero esta función en el límite se hace igual a 0. Por lo tanto, esta es la definición de la diferencial para el caso de funciones reales de variable vectorial. Si vemos, se puede extender a cualquier dimensión. Si fuera la diferencial de x, y, z, nada más agregaríamos el término parcial de f de x, y, z respecto de z por dz y se lo agregamos a este. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya llegamos a la manera de encontrar la diferencial de una función real de variable vectorial. ¿Y en qué consiste? En calcular sus parciales y multiplicarla por sus respectivas diferenciales. ¿Sí? Un ejemplo concreto sería, por ejemplo, que si tenemos la función f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada menos 16, que es una función real de variable vectorial, y si yo quiero encontrar su diferencial, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues encontrar su parcial respecto de x, multiplicarlo por su diferencial de x, más su parcial respecto de y multiplicarlo por dy, y eso es muy fácil. La derivada parcial de esto es, la derivada de x respecto de x es 2x, como es parcial respecto de x, este término se hace 0 y este término se hace 0, y aquí sería 0, 2y, 0. Entonces, tendríamos que el resultado final sería 2x de x más 2 de y de y.